Muy buenas noches y bueno, yo sé que muchas personas nos hemos preguntado cómo y qué requisitos necesito para invertir en los Estados Unidos o también hemos preguntado si el estatus migratorio influye en un proceso de inversión. Un saludo para todos, les habla Sandra Radora y les doy las gracias a cada uno de ustedes por conectarse en un jueves más a Vida con Propósito con Sandra y como siempre deseándoles a todos que se encuentren bien en todas las áreas de su vida. Y bien, la noche de hoy nos acompaña el abogado Martín Quirós. Es un inmigrante colombiano que reside en Los Ángeles, California, con licencia para ejercer en los Estados Unidos y en Colombia y Miami. Y en la actualidad se desempeña como asesor legal del consulado colombiano en Los Ángeles. Bueno, además de eso, pues es el asesor de varias empresas y el abogado principal de Quirós Law Firm, una firma de abogados con presencia en Los Ángeles, Miami y Bogotá, Colombia. Adicional a eso, es broker, un agente principal de bienes raíces en California y cuenta con lo mejor, con más de 18 años de experiencia en complejos asuntos de corporaciones, financieros y de bienes raíces y lo que nos impacta el día de hoy y lo que vamos a hablar, la parte de migración. Así que bueno, démosle la bienvenida rápidamente a nuestro invitado, Martín Quirós. Ahora sí, bueno, vamos a ver cuántas personas. Hola Martín, muy buenas noches y gracias por aceptar la invitación a Vida con Propósito con Sandra. Gracias, Sandra, por tenerme aquí y para mí son buenas tardes. Para mí es 4 y 5 de la tarde aquí en Los Ángeles. Te agradezco mucho por esta invitación. Es un placer para mí estar aquí. No, gracias a ti por tomarte el tiempo. De verdad que como siempre le digo a todos mis invitados, sé que andan con una agenda súper ocupada y más cuando son diferentes horarios porque siempre tenemos, pues obviamente hemos tenido invitados de diferentes países de Europa y entonces allá son 6 horas. Bueno, ya tú sabes cómo es el cambio de horarios. Pues yo quiero compartirte rápidamente que Vida con Propósito es un programa digital internacional y pues fue creado pensando en la necesidad que tiene nuestra comunidad latina de recibir información y escuchar temas, historias de vida real a través de una conversación como la que vamos a tener tú y yo esta noche, Martín. Y pues la idea es que ese contenido tanto profesional y real, brindado por expertos, se trata de que hagamos conexiones y que las personas que nos ven a nivel de diferentes países, a nivel mundial, digo yo, porque comparto estos live en diferentes países, es pues obviamente educar, apoyar, impactar y contribuir sobre todo a nuestra comunidad hispanohablante que tanto lo necesita. Y yo sé que las personas poco a poco se van conectando, ven este live y también lo pasamos por YouTube. Y la idea es que, bueno, tú como experto y como abogado con tanta experiencia, yo sé que hoy lo que nos vas a brindar va a ser de gran ayuda para nuestra comunidad. Y es un tema que lo han pedido y que es un tema también que tiene un poco de sensibilidad, diría yo, y de tener mucho cuidado a quién y a dónde se va a hacer este tipo de trámites. Definitivamente, definitivamente. Todo este tema de inmigración es un tema muy sensible. Todo este tema de hacer negocios en Estados Unidos es un tema definitivamente muy sensible. A veces uno cree que las cosas en Estados Unidos son más transparentes o que son mucho más rectas y resulta que de pronto por esas cosas que uno sufre en el país de uno, que uno está muy pendiente que no te abran el carro, que no te rapen el celular en la calle, aquí uno tiene que tener cuidado de esta gente con corbata como yo hoy, que casualmente tengo corbata, que vengo de la corte, generalmente solo me pongo corbata cuando voy a corte. Ahí es donde estás con una firma, puedes estar entregando tus derechos y se presentan toda clase de abusos, toda clase de cosas. Entonces, sí, es un tema muy candente, sobre todo en la comunidad latina, y me parece muy lindo lo que haces de tratar de esparcir este mensaje pues, de ayuda, de colaboración, de cómo podemos cooperarnos entre todos y ver cómo nos podemos echar una mano realmente en todas estas jornadas de inmigración, de tratar de mejorar nuestras vidas, porque a la larga todos estamos en este plan, tanto como nosotros, como lo que queremos para nuestros hijos y nuestras familias, es eso, ¿no? Tener una mejor calidad de vida, ver cómo podemos mejorar y bueno, y si uno puede poner un granito de arena, pues, ¿por qué no? Y cuando hablas de esa calidad de vida, pues los futuros, bueno, el futuro es de los jóvenes y de los niños y qué mejor que dar un buen ejemplo y dar unas buenas herramientas desde ahora que podemos hacerlo. Algo que ya es tan fácil como son los medios y las redes sociales es una forma de acercarnos y de llegar a más gente y sobre todo a nuestra comunidad. Oh, Pero yo quiero, definitivamente. sí, yo quiero de todos modos, Martí, que nos cuentes un poquitico primero.
¿Quién es Martín en lo personal? Porque esa es la pregunta que yo siempre le hago a mis invitados, porque ya sabemos que es la parte profesional, conocemos al arquitecto, al ingeniero, al juez, al diplomático, pero quién es Martín en lo personal? Pues te cuento, Martín en lo personal es un hombre de familia primero que todo. Llevo ya 16 años casado, tengo dos niñas, una niña de 15 años y una niña de 9 años, y pues para mí mi familia lo es todo y es mi prioridad en todos los sentidos. Entonces soy sobre todo un hombre de familia, amante del fútbol, amante de los carros viejos, amante de pasar buen tiempo con los amigos, amante de viajar y creo que soy una persona pues medianamente sencilla en la medida de lo posible y me considero buena persona. Claro está que por ahí va a haber algunos que van a decir que no, que ese Martín como es de mala persona, pero Ah, uno trata a los demás como lo tratan a uno. Entonces, si el que dice que lo tratan bien es buena persona y si dice que lo trata mal es porque es mala persona, los dos tienen razón. Pero sí, eso soy y pues un inmigrante aquí en los Estados Unidos. Ya este año, precisamente a fines de este año, cumplo 20 años en este país. wow. Vinimos con una maleta muy vacía y con llena de ilusiones y ahí poquito a poco hemos podido lograr unas cuantas metas que nos hemos propuesto y pues seguimos trabajando por alcanzar esas metas que todos los días nos proponemos. Qué bonito. Y cuando hablas de esa maleta llena, yo sé que casi todos llegamos con esa misma maleta llena de ilusiones y de sueños y de hacer realidad nuestras metas. De pronto quizás nos puedes compartir un poquito rápidamente cómo llegaste acá, o sea, cómo fue ese inicio, por qué llegaste acá. Bueno, mira, yo estudié Derecho en Colombia, yo me hice abogado en Colombia y realmente el emigrar a Estados Unidos no era parte de mi plan de vida. Yo Ujú. tenía hermanos que ya lo habían hecho. Cuando yo estaba terminando la carrera, mis padres decidieron venirse a vivir a Estados Unidos. Y bueno, yo empecé a trabajar en Colombia, me estaba yendo relativamente bien. Y hubo algunas situaciones personales que me obligaron como a dar un giro, un cambio. Entonces dije, no, me voy a ir para Estados Unidos y me vine para acá con el objetivo inicial de hacer como un programa de posgrado. Ese es el objetivo inicial. Ya después me di cuenta que había ciertos estados dentro de los Estados Unidos que me permitían como abogado extranjero sentarme en el examen de la barra de abogados y hacerme abogado aquí en los Estados Unidos. Entonces me di a la tarea de investigar un poco más, descubrí que en su momento eran seis estados, entre esos California, Nueva York, Texas, si uno hacía un programa adicional, Alabama y otro par que se me escapan. Entonces ahí fue cuando decidí venirme para California, literal a probar suerte, y ahí sí me vine con unas malas decisiones financieras y unas cosas que hice que de pronto en retrospectiva pueden haber sido mejor hechas. Entonces me vine realmente con un brazo adelante y un brazo atrás aquí a Los Ángeles, literal a tocar puertas, a buscar opciones laborales y opciones de patrocinio de visa. Ese era mi objetivo fundamental y bueno, ese fue un periodo de tiempo ahí que nos dedicamos a eso hasta que al fin logré conseguir a alguien que me apoyara en eso y ahí empecé a hacer mis pinitos en todo el tema legal y pues ahí empezamos. Bueno, y eso, y mira que tú, hoy en día lo que tú realizas y parte de las cosas que realizas con tu oficina es eso, como tú llegaste de una forma a estudiar, a cambiar, me imagino, el estatus migratorio y tiene todo un proceso y eso como que también te abrió, yo creo, como que la espinita o como esa cosquillita de, oiga, esto se hace así y yo soy abogado. ¿Cómo inició eso? Porque debe ser emocionante, ¿cómo lo descubriste? Mira, yo me metí mucho en este tema de migración, fue más por accidente que por cualquier cosa. Yo manejé parte de mis procesos, tuve algunos inconvenientes con algunos de los procesos que hice de visa de trabajo, bueno, ahí tuvimos unos desafíos, pero ya mucho más adelante en mi carrera profesional, en mi oficina, querían traer dos arquitectos, querían hacerle patrocinar dos arquitectos y en su momento mi jefe me dijo, bueno, ¿usted puede hacer eso? Y yo le dije, bueno, yo lo intento y miremos y hagámoslo. Y me dediqué a estudiar, me dediqué a averiguar, empecé a investigar, empecé a hacer toda la documentación, hicimos la solicitud, nos aprobaron la solicitud y eran dos muchachos de la China. Mm. Y realmente lo hice y realmente me quedó gustando fue no por el proceso, no por lo que hacía, sino por la respuesta de la gente. Esos muchachos a la fecha, y te estoy hablando que eso pasó hace, no sé, ya tal vez hace 10 años, y esos muchachos todavía cumpleaños mío o me saludan y están eternamente agradecidos conmigo por ese proceso. Entonces, es ese abrirle las puertas a la gente a una nueva vida, a un todo el mundo de posibilidades y ser como esa piedra de apoyo para que la gente pueda alcanzar sus sueños y sus metas y contribuir un poquito al éxito de la gente. Eso es lo más gratificante.
Yo creo que esa Por es eso una realmente, satisfacción, sobre todo oh, esa total. satisfacción que tú sientes total de decir, y más cuando nos comentas que te llaman todavía digamos que tus primeros clientes. Eso es emocionante y saber que cuentas tú con el apoyo y me imagino que pues así es como todo se inicia también de referencia a referencia y van diciendo, vayan donde el doctor Martín, que él fue el que nos ayudó, es una persona sincera, honesta. Además que yo sé que más adelante nos vas a comentar porque por algo llegaste también, ahora estás obviamente trabajando con el Consulado de Colombia, que eso hace parte Sí. también de un buen nombre y de eso habla también de ti, porque no todas las personas, pues yo sé que sí, hay muchísimos profesionales y de verdad que en esto uno encuentra de verdad grandes profesionales, pero debe ser también una historia muy bonita de cómo llegaste al consulado. Pero no, eso es después, eso nos los cuentas después. Síguenos contando un poquitico entonces cómo seguiste en eso. No, seguí porque, como te digo, esa satisfacción que me generaba cuando había un cliente realmente satisfecho, que uno podía ayudarle, que podía sacar su proceso adelante, esa satisfacción fue maravillosa. Entonces, pues así fue por un buen tiempo, hasta que de pronto hubo cambios en inmigración y cambios en las políticas migratorias que lo hizo bastante complicado, bastante difícil. Ahí fue donde el poquito pelo negro que me quedaba lo perdí y era porque se hizo muy complicado y realmente pasó de ser placentero a realmente ser bastante desafiante, porque ya venían desafíos desde antes de la pandemia en cuanto a tiempos. Muchos de esos era porque había un torpedeo por parte del gobierno de algunos procesos y ya pues se nos viene encima la pandemia y pues eso vino a complicar absolutamente todo. Entonces generó mucha fricción en muchos casos, muchos retrasos, muchas cosas que lo hizo un poco más difícil. Ahorita pues hemos encontrado ya que ha habido ciertos avances, pero bueno, seguimos manejando ciertas complicaciones, pero realmente la razón por la que hago lo que hago es por el, por la satisfacción que me trae el poderle ayudar a la gente. Además que he encontrado que una de mis personas favoritas en el mundo, por encima casi de que cualquier otra persona, es el inmigrante que es emprendedor. El inmigrante emprendedor tiene una energía y una capacidad y una claridad mental y es una gente que realmente el solo hablar con ellos y tratarlos como clientes lo motiva a uno, le recuerda a uno el por qué viene uno a este país, cuáles son los sueños, la gente, el pulso y la berraquera que tiene el latino, y bueno, y no solo el latino, sino en general casi todos los inmigrantes para realizar esos sueños. Eso pienso que es una cosa que uno a veces se pone a pensar en los mismos clientes que uno tiene y a veces se les quita el sombrero de la capacidad, de la resiliencia que tienen para lograr sus metas. Y si uno puede abonarles el camino, ayudarles en algo, pues qué maravilla. Eso realmente esa es la satisfacción de uno, de un trabajo bien hecho y de poder dormir tranquilo en las noches, que para mí es fundamental. Claro, y que por eso me imagino, tienes tanto, pues obviamente tienes expertise en eso y es sobre todo en el área de negocios también. Y lo importante que también vamos a tratar más adelante es realmente, como tú lo dices, todos los inmigrantes que llegamos acá con esos sueños y queremos abrir una empresa o desarrollarnos en nuestra profesión, tiene ciertos parámetros y a veces nos limitamos obviamente en esas creencias limitantes de no puedo, no soy capaz, voy a quebrar, no sé cómo hacer y es cuando apareces tú y obviamente puedes asesorar desde la distancia, porque me imagino que puedes asesorar desde donde tú estás a la persona que quiere abrir su negocio. Oh, total. Mira, una de las cosas bueno, dos puntos. Uno, que las leyes migratorias son leyes federales. Entonces, sin importar dónde la persona se encuentre, cualquier abogado que tenga licencia en cualquier estado de los Estados Unidos lo puede representar. ¿Ok? Entonces, por si algo en mi caso, mi licencia es en California y yo tengo clientes, gracias a Dios, en Nueva York, en la Florida, en Texas, en casi que todos los estados, me atrevería a decir, en algún momento u otro he tenido un cliente. Entonces, eso no es una limitante. El otro punto es que con este tema de la pandemia, también muchas cosas se volvieron digitales. Entonces, por decir algo, muchas de esas audiencias de inmigración son digitales. Entonces, uno aparece enfrente de una cámara y muchos de estos alegatos pueden hacerse verbalmente por intermedio de una cámara. Entonces, eso también ha hecho que la digitalización de todos estos procesos también ha ayudado a que avancen de pronto un poquito más rápido y que uno tenga esa flexibilidad de estar en cualquier lugar y que pueda prestar servicios de cualquier lugar. Claro, teniendo en cuenta todo lo que nos has hablado y también como nos dijiste de los primeros jóvenes que tú ayudaste, ¿cómo nace Quiroz Law Firm? Mira, Quiroz Law Firm nace en Colombia hace mucho tiempo y nació en mi mente
hace mucho tiempo. Yo me acuerdo, viviendo en Los Ángeles, uno siempre va manejando y de pronto ve un edificio, ve una esquina o ve algo que uno lo ha visto en alguna película o algo por el estilo. Y yo recuerdo, mi papá es abogado en Colombia y yo siempre veía por los ojos de mi papá desde el punto de vista profesional, porque siempre fue un hombre muy respetado por mucha gente, siempre fue un hombre muy justo, siempre así lo es y lo sigue siendo. Y recuerdo que con mi papá veíamos un programa de televisión que se llamaba LA Law, que se llamaba, Ajá, que era hace la miles de pareja. años. Entonces, y casualmente, ese programa LA Law lo filmaban aquí en el edificio contiguo donde yo tengo mi oficina aquí en Los Ángeles. Entonces, ese sueño nace desde allá. Siempre nace desde allá, de pronto de que la tenía uno muy, muy en la parte de atrás de su cabeza. Ya cuando me vengo a Estados Unidos y digo, me voy a poner como objetivo el hacerme abogado en California, que no fue fácil, ahí hubo sudor, lágrimas y mucho sacrificio, no solo de mi parte, sino de parte de mi familia también. Eh, Ahí ya se me convirtió, no, ni siquiera en una meta, sino en una obsesión. Entonces dije, Mm, no, esto vamos a sacarlo adelante como sea. Y gracias a Dios conté con el apoyo de mi esposa y de mi hija en su momento. Ya no tenía una sola hija en ese momento. Y gracias a Dios me apoyaron y lo materializamos. Entonces, ahí poco a poco se fueron haciendo los pinitos y seguimos en eso, ¿no? Aquí nadie, no la tenemos resuelta, ni mucho menos, seguimos trabajando día a día para mejorar y pues para lograr esas metas que nos trazamos todos los días. qué interesante. ¿Y qué servicios presta tu oficina? Nosotros principalmente trabajamos todo el tema de inmigración. Trabajamos en el tema de inmigración desde el tema de asilos, desde el tema de peticiones familiares por esposos, por hermanos, por padres, ese tipo de situaciones. Manejamos también el tema de inversiones, los clientes las personas que quieren venir a los Estados Unidos a invertir en un negocio. Entonces manejamos una gama muy amplia de servicios migratorios, manejamos visas de talento, manejamos varios tipos de visas. Hay demasiadas visas, hay muchísimas visas, hay unas visas hasta de pronto un poquito más oscuras que la gente no está familiarizada, hay visas religiosas, hay visas por si algo de personas que han sido víctimas de crimen, hay visas para personas que por si algo han sido víctimas de abuso ¿Doméstico? doméstico, abuso doméstico. Entonces hay muchos servicios de inmigración y pues prestamos la mayoría de ellos. A lo largo de los años lo hemos venido haciendo, pero realmente pues el fuerte de nosotros es el tema pues como de asilos, peticiones familiares y las inversiones. Ese es como el pan de cada día de nosotros y se Ah, presentan pues otros casos. También manejamos el tema de accidentes, que es cuando una persona se accidenta, llámese desde el punto de vista en un vehículo o se cae de pronto en una propiedad y hay lo que llaman en el derecho civil colombiano y latinoamericano responsabilidad civil extracontractual. ujú. Cuando una persona por negligencia o por cualquier otra acción resulta lesionada, representamos ese tipo de casos. Y manejamos también el tema que esto se fue un tema muy candente en la pandemia, que es el tema de los fideicomisos. Cuando las personas, por decir algo, tú no tienes tu situación financiera en orden, en el sentido de tener una planeación específica. ¿Qué pasa, por ejemplo, con tu casa, con tus vehículos, tus ahorros, tu cuenta bancaria, tus negocios, tus acciones, cuando tú no estás? Si fallece una persona en la pandemia que nos dimos cuenta de la fragilidad de la vida, ¿qué pasa con esas cosas? ¿Quién es el que tiene derecho a heredar? ¿Quién tiene derecho a qué? ¿Qué pasa? Cuando uno no tiene eso planificado, se lo hace mucho más difícil a la familia. Y si usted quiere tener problemas en su familia, trate de dividir una herencia de mutuo acuerdo, a ver cómo le va con eso. Siempre es un tema de mucha fricción. Entonces, también el manejo de los hijos menores. ¿Quién se va a quedar a cargo de los hijos menores? Entonces, ese tema del fideicomiso, desde el punto de vista de las estadísticas, el americano, ni el 50% de los americanos tienen eso en orden. Y entre los latinos, ni siquiera el 5%. Entonces es un vacío importante y es falta también, pienso, un proceso de educación, de cercanía con las posibilidades que la gente tiene de planear eso, de ahorrarse dinero, porque en el evento de un fallecimiento, las familias van a estar obligadas, de no existir un planeamiento financiero, de ir a la corte, tienen que cubrir con los gastos de corte, esperar periodos, todo va a ser más complejo. En cambio, si usted tiene eso, lo tiene planeado, usted simplemente puede asignar cómo quiere usted que su patrimonio sea dividido o sea distribuido al momento de su fallecimiento. Entonces nos enfocamos pues en esos temas y con el tema del consulado pues sí nos vemos involucrados en muchos temas de pronto de abuso familiar, marchamos por algo temas en ciertos tipos de temas criminales
porque vemos también situaciones de personas que han sido extraditadas, vemos temas de personas que son deportadas, que ya es un tema más migratorio, y pues otro tipo de asesorías, porque con el consulado lo que hacemos es asesoría. El consulado pues no, como tal, el gobierno colombiano no puede representar a los connacionales en otro país, ¿no? Entonces un servicio de guía y que invito pues a las personas que se encuentran en una situación compleja en cualquier momento, que acudan al consulado, porque el consulado de pronto los puede guiar. Los consulados en ciertas jurisdicciones que tengan más de X número de connacionales colombianos tienen un asesor legal que les puede brindar un tipo de guía o asesoría en las diferentes situaciones legales en las que se puedan encontrar. Entonces, más o menos a grandes rasgos, eso es más o menos en las áreas que nosotros, pues mi firma se enfoca, ¿no? Bueno, y tu firma, lo importante aquí también de destacar es que tu firma, si también la tienes en Colombia, puedes llevar los mismos procesos en Colombia, en Miami y obviamente pues donde tú resides en California. Correcto, tenemos oficina en Miami, sobre todo porque mucha gente en Latinoamérica piensa en Estados Unidos y piensa en Miami. Entonces, bueno, tenemos una oficina con ese fin, y aquí es donde, entonces, bueno, de pronto la gente que está en Miami o la gente que está en ese lado me va a odiar un poquito, y es porque una de las cosas que yo le digo a mis clientes es que desde el punto de vista económico, y pienso que desde el punto de vista de oportunidades de negocio, California ofrece un mercado mucho más grande. California es la quinta o sexta economía del mundo. Los Ángeles es la segunda o tercera economía por ciudad del mundo. Aquí se producen muchas cosas y pienso que si una persona logra tener éxito en cualquier industria o en cualquier mercado en Los Ángeles, se logra posicionar casi que a nivel mundial. Entonces es un mercado muy, muy bueno desde ese punto de vista. No estoy diciendo que Miami o Nueva York o Texas no lo sean, pero esta es una muy buena plaza desde el punto de vista de los negocios. Qué interesante. Mire, y tocaste temas que yo, la verdad, o sea, uno los conoce porque los ha escuchado, pero a grosso modo, pero los de fideicomiso me parece interesante porque realmente lo que tú mencionabas, fallece un familiar y todo se devuelve patas arriba, como decimos en Colombia, porque no hay un orden, no hay nada escrito. Y yo pienso que es súper importante, de verdad, todo hacerlo en vida para evitar problemas y también deudas, porque igual la persona que no tiene el dinero para ir a una corte o pagar un abogado, pues va a perder es todo porque no va a tener o sea, cómo resolver el problema. Así que es muy interesante de pronto para las personas que están ahí conectadas, háganlo. Mire, estos son consejos que no, ahí sí, no es que se les esté obligando, pero piénsenlo bien porque les puede, bueno, les sirve a futuro para que no tengan inconvenientes y gastos adicionales. No, imagínate por algo los dolores de cabeza de una persona que es inmigrante, que por X o Y motivo su pareja pierde la vida, tienen hijos menores para una entrada o una salida del país, para el manejo de los bienes, acceso a cuentas bancarias, liquidaciones de activos. Todas esas cosas se vuelven complicadísimas y se vuelven muy costosas. Entonces, tener ese planeamiento financiero de entrada es fundamental. Es fundamental porque si algo nos enseñó esta pandemia es que la fragilidad de la vida. Uno, aquí en cualquier momento puede pasar algo y uno puede estar en una situación compleja o puede quedar en una situación médica compleja en la cual alguien más tenga que tomar decisiones médicas por uno. Y si uno no tiene la capacidad, uno tiene que tener una persona designada para eso, porque, porque todos tenemos, si algo claro es que en algún momento nos vamos a ir. Sí, y podemos estar hoy hablando y mañana podemos estar, nos puede suceder cualquier cosa, que Exacto, no va Dios a no lo pasar, quiere. pero Dios Sí, sí, no lo pase, pero puede ser sí, así. sí, sí. Y otra de las cosas que me parece interesante que mencionaste es pensando en este momento, por ejemplo, las personas que tienen bienes raíces en Colombia y viven Ujú. acá. Me imagino que debe haber un trámite especial también para ese tipo de personas que tienen cosas materiales en Colombia como casas, apartamentos, fincas y residen acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona fallece? No, igual, la persona por ser algo igual en Colombia tiene que haber un proceso de sucesión, tiene que haber todo. Entonces en Colombia tiene que haber también los instrumentos legales en su lugar de ese planeamiento financiero a fin de evitarse esas situaciones. Porque entonces si una persona muere sin ningún tipo de planeamiento financiero, entonces ya entran las cortes, ya entran más gastos. Es un proceso muy similar. Entonces al momento de hacerlo es una cosa muy global, ¿no? Entonces hay personas que tienen una casa, unas cuantas inversiones, están en un lugar, pero hay personas que tienen unos portafolios muy interesantes, que están en diferentes países, diferentes estados, diferentes cosas, y pues va a requerir pues un trabajo legal un poco más exhaustivo de entrada, pero el objetivo es el mismo. El objetivo es que al momento de pasar algo, pues la persona tenga esa tranquilidad de saber que no va a dejarle problemas
a sus seres queridos y que su patrimonio va a estar distribuido a su gusto como bajo la ley también, ¿no? Porque pues Mm. hay que observar ciertos puntos de la ley en ciertas jurisdicciones, ¿no? En otros pues hay cierta más flexibilidad, pero es algo que las personas tienen que tener en cuenta al momento de hacerlo. Wow, qué interesante. Bueno, ahora sí vamos a lo que la gente está esperando y que sueñan con eso y me lo estaban pidiendo con mensajes internos. Me decían, ¿por qué no hablar de cómo crear una empresa? Si yo soy extranjero, si yo tengo una visa de estudiante, puedo hacer un negocio, invertir. Entonces, cuéntanos un poquito cómo y de qué o cuáles son los requisitos que se necesitan para invertir acá en los Estados Unidos. Bueno, yo pienso que hay que desglosar esa pregunta desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista de un visado y desde el punto de vista de no visado. Ujú. Porque aquí esto es un país muy capitalista, es el país más capitalista del mundo. Entonces aquí nunca le van a decir que no a la inversión de alguien, llámese si tiene o no tiene visa. Entonces, pues algo si uno tiene un negocio y si la persona necesita un inversionista y el inversionista está en cualquier lugar del mundo, esa persona puede invertir en el negocio. Hay ciertos tipos de estructuras de negocio en ciertas jurisdicciones que tienen ciertas limitaciones en cuanto a la nacionalidad de los connacionales que pueden hacer parte de una entidad, pero esa es la excepción a la regla. La regla general, ¿cuál es? Casi todo el mundo puede, casi cualquier extranjero puede invertir en cualquier entidad. Entonces uno puede vivir en Colombia, no tener visa, no tener intención de venir a los Estados Unidos, y uno puede comprarse aquí una casa, invertir en un negocio, comprar acciones de lo que quiera, comprar vehículos, hacer lo que su corazón le dicte desde el punto de vista financiero, sin necesidad de que haya una visa de por medio. Entonces, eso cualquier persona lo puede hacer. El establecimiento ya de una entidad también es muy viable. Hay algunas jurisdicciones, que esta es la excepción, que también tienen unos lineamientos un poco más estrictos, pero la regla general es que cualquier persona puede ser dueña, independientemente de su residencia, domicilio o ciudadanía, puede ser dueña de una entidad en los Estados Unidos. Existen ciertas restricciones y pues eso ahí es donde ya entra uno a lo granular y ver en qué jurisdicción la persona lo quiere hacer. Mucha gente habla de Delaware, mucha gente quiere la Florida, otros han escuchado que Nevada es muy bueno, otros dicen, no, pero es que yo voy a estar en Texas, entonces la quiero en Texas. Entonces ahí ya hay que entrar a ver dónde es que es la ubicación ideal para la persona, dependiendo de ese plan que quiera ejecutar. Entonces existe la posibilidad de hacerlo, no hay restricciones, pero como les digo, es la excepción. Entonces eso es desde ese punto de vista. Ya desde el punto de vista de la visa, igual, uno puede invertir en un negocio existente o puede crear un nuevo negocio y Ujú. dependiendo del monto de la inversión o dependiendo el tipo o dependiendo la estructura del negocio, si es un negocio que ya existía en el país de origen, puede la persona aplicar a solicitar una visa que le permita vivir y trabajar dentro del negocio en los Estados Unidos. Entonces hay visas como la visa, la E1, que es una visa, por decir algo, para personas que ya tienen un negocio existente o ya tienen un intercambio con el país. Entonces ya tienen, por si algo, hacen importaciones o compran productos o le venden productos a los Estados Unidos y la persona puede establecer eso y hay un récord de esas transacciones, la persona puede solicitar una visa basado en ese intercambio comercial. Y Mm. también, como lo mencionaba hace un segundo, esa visa E2, que la visa E2 es la que, dependiendo del monto de la inversión, que tiene que ser sustancial, y entraremos a hablar un poquito de la sustancialidad, la persona puede invertir en los Estados Unidos, en un negocio existente o establecer un nuevo negocio y puede acceder a una visa. Hay otra visa que es la L1, la EB5. Hay varias visas de inversión un poco diferentes, pero pienso yo que esas dos visas son las que son más asequibles para mucha gente. La EB5, por decir algo, ya te requiere una inversión mucho más grande. Estamos hablando de $500,000 o $1,000,000. Entonces ya es otro tipo de visa que tiene unas obligaciones de generar ciertos empleos. Y esa es otra visa que también está disponible y es muy buena porque hay un camino directo a la residencia, ¿no? Entonces, existe esa dualidad que hay que tenerla clara. Cualquier persona puede invertir si no hay una visa de por medio y si ya la persona quiere obtener una visa con esa inversión que vaya a hacer, pues ya hay que entrar a lo granular a ver qué tipo de inversión va a ser, qué cantidad y cómo puede argumentar que se le otorgue una visa para esos efectos, ¿no? Wow, qué interesante. Bueno, por acá te están saludando. Bueno, está conectada Margarita desde Alemania, nos saluda, te dice que un fuerte saludo. Está conectada Jessica. Bendiciones, Jessica. Margarita, bueno, dice saludos. Y doctor Martín, como siempre, apoyándolo. Arturo nos saluda también desde Colombia, gente desde Chile. Tenemos a Gio que acaba de llegar. Y por acá, bueno, Andrea. Y por acá nos hacen una pregunta.
dicen que si invertir se puede invertir desde Colombia, me imagino, que si se puede invertir desde Colombia. Sí, de hecho se puede invertir desde Colombia, eso no tiene ningún problema. Eh, de hecho, por si algo, la mayoría de las personas se puede hacer. La respuesta es sí. Entonces, ahora entremos a algunas excepciones. La mayoría de visas que las personas tienen son visas de turismo y tienen un componente de negocios. Siempre va a haber una visa B1, B2. Entonces, ese componente de negocio es un componente muy, muy limitado. ¿Qué puede hacer uno bajo negocios bajo esa visa? Puede venir aquí a una conferencia, puede venir aquí a comprar unos equipos, puede venir a hacer cosas muy limitadas en cuanto a su negocio. Ya si usted quiere venir aquí a tomar un curso más extensivo, si quiere venir a trabajar, ahí ya le toca aplicar otro tipo de visa. Ahí, y este es un paréntesis que quiero hacer, es donde se presentan esas situaciones que a las personas le niegan la entrada a los Estados Unidos, porque en una ocasión anterior que visitaron los Estados Unidos, se quedaron más tiempo del debido o les logran probar las autoridades migratorias que trabajaron bajo una visa de turismo y ahí es donde se entra, a la gente le ponen un sello en el pasaporte, le cancelan la visa y lo devuelven con ese mismo tiquete que usted compró, lo devuelven para su país de origen. Entonces, eso es lo que causa ese tipo de situaciones. No violar los términos de la visa porque para las autoridades migratorias eso es fraude. Entonces, si usted viene a los Estados Unidos y viene con el único objetivo de invertir bajo una visa de estas, hay que asesorarse porque puede que usted esté dañando su visa, ¿no? Pero para contestar a la persona que nos hace la pregunta, claro que es viable. De hecho, si lo quiere hacer sin un componente de visa, claro que lo puede hacer, no hay ningún problema. Si ya usted requiere un componente de visa, también tiene que asesorarse. ¿Por qué? Porque para estas visas E2, para estas visas E1, la L1, todo este tipo de visas, todo tiene que estar ya en marcha. Usted no puede presentarse a inmigración a decir, tengo esta idea para ejecutar X o Y cosa. Aquí las ideas, aquí no son visas para ideas, son visas para cosas que ya están en trámite. Usted ya puso el dinero a riesgo, usted ya invirtió, usted ya compró, usted ya contrató, usted ya tiene un activo, un camión, un local, ya tiene una industria, compró máquinas, cualquier cosa que usted, en la industria que usted esté involucrado, ya usted ejecutó el plan. No solo está en un plan de Negocio. simplemente idealista, sino ya hay una ejecución. Entonces, para hacer una pregunta simple, menos complicada, sí, definitivamente sí se puede hacer la inversión y las visas de inversión requieren que ya se haya ejecutado. Y cuando hablamos también de ese tipo de inversión, me imagino que requiere de un monto, porque no solamente es decir, no sé, digo yo acá inventando $1.000 y digo, no, yo ya voy a montar un negocio con $1.000, hacer una inversión. ¿A Sí, partir de no. qué monto sería una buena inversión? Bueno, hay un tema que es la substancialidad. La ley ni las autoridades migratorias han dicho, este es el número para usted obtener una visa. No, ni es ni 50.000, ni 100.000, ni 200.000, ni nada de eso. La visa de B5 sí, la visa sí tiene unos límites específicos. Tiene que invertir 500.000 o $1.000.000 dependiendo en qué área usted invierte. Pero por algo en visas como la visa de 2, que sí requiere una inversión efectiva, esa inversión tiene que ser sustancial. Y la substancialidad, hay una dualidad en la substancialidad. La substancialidad se mide desde la cantidad de la inversión en el negocio para sacar el negocio adelante y dos, la substancialidad dentro de la industria en particular. Entonces, para darle un ejemplo, para ponerle un poquito de color a la situación, Ujú. es un ejemplo que yo uso todo el tiempo y porque es un ejemplo muy cercano a mí. Yo tuve un cliente que le sacamos una visa de inversión para un kiosco de paletas en un centro comercial. Él invirtió aproximadamente entre 60 y 70.000 dólares, mucho antes de la pandemia. Y tengo otro cliente que quiso venir aquí a hacer una distribución de diamantes. Entonces, si tú dices, tengo 60.000 dólares para comprar paletas, pues tú puedes comprar unos activos en paletas que pueden ser interesantes. Pero si dices lo mismo, tengo 60.000 dólares para unos activos de diamantes, pues tal vez el inventario no sea muy grande. Entonces, a eso se refiere la sustancialidad dentro de la industria. Entonces, ahí hay que determinar si esa inversión dentro de esa industria sí realmente es sustancial. Y la sustancialidad dentro del negocio es basado en los gastos operativos, basado en los gastos de nómina, basados en los gastos del local, los gastos que son requeridos pues, para llevar el negocio adelante, ¿no? Entonces, sí tiene uno que probar que el negocio hay un plan de negocio
que lleva una trayectoria de crecimiento, ¿no? Entonces uno tiene que demostrar que va a poder contratar personas, que va a poder contratar ciudadanos americanos o residentes, que va a poder pagar los salarios competitivos dentro de la industria. No va a decir uno, no, vamos a hacer montar una compañía de software y vamos a pagarle a la gente el salario mínimo. Pues ahí realmente la cosa no va a funcionar, ¿no? Aquí no Sí, no, funciona el aquí salario no, mínimo. correcto, no funciona. Entonces uno tiene que tener un plan de negocio específico para inmigración. ¿A qué me refiero con que sea específico para inmigración? Ese plan de negocio, y perdóname que me adelanté un poquito en ese tema, No pero, importa. pero a veces hay gente muy, muy sofisticada y hay economistas y personas con maestrías y doctorados en temas económicos y presentan unos planes de negocios súper sofisticados que yo la verdad no los presento en migración. ¿Por qué? Porque el oficial de inmigración, así como ellos no tienen designada a una persona, si es un negocio de transporte, tenemos una persona de transporte. Si es un negocio de asesoría, tenemos una persona de asesoría. No, es la misma persona que evalúa diferentes tipos de negocios. Entonces la persona no es experta en todos estos negocios. Entonces, si tú le presentas un plan de negocio súper sofisticado, lo que vas a hacer es generar más preguntas todavía. Entonces hay que encontrar un balance entre que sea lo suficientemente específico que nos aprueben la visa, pero que no sea tan redundante que se nos convierta en un problema más adelante y que el mismo cliente o no lo pueda justificar o que abra la puerta a otro tipo de interrogantes que nos vaya a complicar el caso, ¿no? Entonces, hay que buscar ese balance. Entonces, esa substancialidad depende del tipo de negocio y depende de la industria en la que se esté y hay que tener en cuenta ese plan de crecimiento y ese plan de negocio. Wow. Bueno, y tú desde tu experiencia, ¿cuántos negocios has abierto? Oh, no, aquí hemos abierto negocios. Yo tengo clientes es que esa es la otra cosa, ¿no? Desde el punto de vista del manejo de riesgo, porque ese ya es otro tema ya un poquito más granular. Desde el punto de vista de manejo de riesgo, no es bueno tener toda la carne en el mismo asador. Entonces, por decir algo, hay muchos clientes que tienen 2 y 3 y 4 compañías. Entonces, tienen una compañía que es en inglés el holding company, que ya no me olvidó el español aquí ahora, no recuerdo cuál sería el término en español, pero es una compañía que es dueña de las otras. ¿Para qué? Para mitigar el riesgo, para decir si tienen inversiones en X o Y cosa, entonces está en esta entidad, si tienen un negocio está en esta entidad, para efectos tributarios pues también hay que tener ciertas estructuras de negocio. Entonces, bajo ese punto de vista te puedo decir que ni siquiera cientos de negocios, hemos abierto miles de compañías y con diferentes clientes y en diferentes industrias. Yo llevo ya en esto, imagínate, yo llevo en este país 18, 20 años y desde que llegué a este país estoy metido en esta industria, sobre todo la industria como desde el punto de vista legal, desde la parte corporativa. Entonces, ahí es donde radica la mayor parte de mi experiencia, ¿no? Entonces, ahí te puedo decir que muchas compañías en diferentes estados, con diferentes estrategias, con diferentes estrategias también desde el punto de vista tributario y bueno, en todos los De sentidos, ¿no? todos los aspectos, todo lo que tiene que ver con la parte organizacional, la Sí, parte... correcto, porque es que ahí ya se vuelve una cosa muy, muy granular y No ahí sí, terminamos. Eso lo no, dejamos no, para no, no otra solo, próxima invitación. no solo no terminamos, sino que aburrimos al 85% de las personas que nos están escuchando. Sí, sí, sí. Bueno, otra de las cosas que nos gustaría que nos compartieras es cuáles son las alternativas para desarrollar el proyecto de vida acá en los Estados Unidos, porque yo sé que tú tienes muchas alternativas. He visto algunos de tus videos y hablas mucho de eso para que la gente como que diga, bueno, esto sí es lo mío. Alternativas para desarrollar la vida aquí. Perdóname, elabórame un poquito la pregunta para no irme por el lado que no sea. Bueno, de pronto, ¿cuáles son esas alternativas para desarrollar ese proyecto de vida aquí en los Estados Unidos? Mira, yo pienso que las alternativas son muchas. Yo eh, pienso que el primer paso a dar es este tipo de cosas, este tipo de conversaciones, este tipo de acercamiento con personas que han tenido experiencia y que están dispuestos a abrirle la puerta a los demás y abonar el camino a otras personas. Porque existe otro tipo de inmigrante, otro tipo de persona que ellos cruzan un puente y quieren incendiarlo para que nadie más pase. Entonces, ese tipo de persona hay que evitarla porque las hay y hay que buscar esas otras personas que sí quieren dejar semillas sembraditas para que el de atrás encuentre un poquito de sombra.
Entonces es encontrar esas personas. Yo la verdad he sido muy afortunado a lo largo de mi carrera, que he encontrado personas que siempre han estado dispuestas a tenderme la mano, que siempre han estado dispuestas a abrirme las puertas de donde ellos están. Entonces eso es una gran bendición. Entonces es encontrar esas personas dentro del gremio profesional donde uno está, dentro del círculo donde uno está, para que le abran puertas. Te doy un ejemplo. Alguien me estaba preguntando de cómo había sido mi proceso aquí en los Estados Unidos y de cómo yo logré obtener una visa de trabajo aquí inicialmente. Y la realidad, te digo, fue tocando puertas y hablando con gente. Entonces fue como 6 grados de separación, porque alguien me presentó a alguien y ese alguien me presentó a otro alguien y ese otro alguien me presentó a alguien que finalmente me resultó ayudando. Entonces es eso, es establecer un network de personas que realmente lo puedan ayudar. Hay muchas organizaciones, hay muchas ayudas, hay muchos apoyos, y apóyese de personas profesionales y de personas que hacen labores como la tuya, que esas labores como la tuya lo que hacen es abonarle el camino a la gente para que las personas puedan tener un proceso de acoplamiento un poco más sencillo y un poco más fácil. Yo la verdad te digo honestamente, hoy tuve un momento de que me sentí más angelino que cualquiera, Cuéntanos porque la historia, ¿qué pasó hoy? Porque tuvo que haber oh, pasado algo lindo. una bobada, pero me di cuenta que uno ya como que hace parte de la fibra de la sociedad, porque a mí la verdad yo no era la clase de personas que me paraban en la calle a pedirme direcciones. Y alguien me paró hoy en el centro de Los Ángeles y dije, bueno, de pronto dijo, este tipo está de corbata, por acá hay cortes, esto como que de pronto sabe dónde está. Y la persona me empezó a preguntar por un poco de direcciones y un poco de cosas, pero yo me pongo a pensar que yo realmente en ningún momento pensé en una ciudad tan grande como esta, que al principio era abrumante lo grande que era esta ciudad y que cuando yo llegué aquí pues no había mapas, no había navegación, no había nada de esas cosas, y de ir de punto A a punto B pues le daban un libro así de gordo que se llamaba el Thomas Guide y mire usted los mapas, y pues llegar uno ya a ese punto que uno es el que da direcciones, es un proceso, y es un proceso que no va a ser inmediato, pero sí hay personas que están dispuestas a apoyarlo a uno en ese proceso. Y tener claridad en lo que se quiere. Yo pienso que el universo en su infinita sabiduría, le termina dando lo que uno pide, pues si uno se esfuerza, ¿no? Entonces, si uno le pide al universo más plata y no es específico, si se encontró 50 centavos, pues ahí estuvo. Entonces, tener esa claridad y tener muy claros los objetivos, porque es muy, muy fácil desviarse, ¿no? Y uno se puede desviar por temas económicos o por temas éticos o por temas de lo que sea, pero pienso que si uno tiene un poquito de claridad en lo que quiere, pues es más fácil obtenerlo, ¿no? No, y tú sabes que somos el ejemplo de nuestros hogares, ¿no? De nuestros padres. Los principios morales, éticos, todo viene desde nuestra niñez. Y todo lo que tú dices, se siente como esa satisfacción de cuando tú puedes ayudar a alguien, se siente satisfacción. No es el buscar una retribución de eso o esperar qué me dan a cambio de, sino al contrario, es ver esas personas cómo salen adelante, cómo hacen sus proyectos realidad, y esa es la idea mía. O sea, yo digo, bueno, a través de las conexiones es como la mejor forma que nos podemos ayudar unos a otros, porque hoy estamos acá y yo siempre lo digo, bueno, si subió, no sé, Pedro subió, en 2 años tendrá un cargo súper, no sé, súper importante, y si yo estoy aquí abajo, él va a decir, venga, Sandra me ayudó en un momento dado, me hizo esto. Sandra, ¿qué estás haciendo? Tal cosa, sí, ¿quieres trabajar conmigo? Esa es la mejor satisfacción de saber que uno va a contar esas semillitas, como tú lo decías, uno las siembra y luego recoge. Y bueno, Dios es el único que se encarga, y el universo, como tú lo manifiestas también, se encarga de todo. Nada llega por coincidencia. Nada llega por coincidencia, todo llega en el momento que es, de la forma que es, así como el haberte contactado a ti, que mira cómo es la coincidencia del mismo lugar de residencia, en el mismo, conocíamos las mismas personas, mejor dicho, somos de la misma generación, los mismos amigos. Mira, el mundo es tan pequeño que precisamente uno tiene que obrar bien siempre, sin esperar nada a cambio. Y llegar a esto, bueno, estos espacios son para estos, para motivar a la gente, también para decirle que todo es posible, siempre y cuando usted también se asesore de personas profesionales, de las personas indicadas, porque también tenemos los angelitos con cachos, que son No, las personas no. que nos guían por otro lado, y de pronto, pues, bueno, abusan de la confianza, abusan de la vulnerabilidad de las personas. Entonces hay que tener mucho cuidado, y por eso precisamente también acá los invitados que llegan a Vida con Propósito con Sandra son personas claras, son personas que ayudan a nuestra comunidad y que tienen una larga trayectoria específica en lo que están haciendo. Y por eso pues yo te invité a ti de verdad,
Martín, porque sé que tu experiencia, y como te decía desde un principio, no solo tu experiencia, sino uno siente, uno tiene esa conexión y yo soy de las personas que creo en la energía, en la conexión que se siente cuando tú observas a alguien a través de lo que plasma, porque yo digo también que dime lo que publicas y te diré quién eres. Entonces, como que uno se refleja mucho también en eso y dice, ve, qué interesante. Y mira, estás aquí dándonos de verdad muchísimos consejos, explicándole a la gente realmente si se puede hacer o no se puede hacer una inversión, el tipo de visas. Todo esto, mira, si tú vas a, yo lo sé y tú lo sabes, que esto genera honorarios y tú lo estás haciendo acá de la forma más cariñosa y sobre todo pues para que la gente que está ahí conectada y que también va a multiplicar este live sepan a dónde ir y porque hay muchísimos lugares, pero lo que yo siempre les digo, vayan al especialista que es, no vayan a la tienda de la esquina porque en la esquina puede ser económico, pero lo económico también sale caro. Entonces tenemos que ver es la calidad del servicio que presta, de que estén certificados, de que estén avalados. Eso es importante a donde ustedes vayan. Elijan, ustedes pueden elegir, pero siempre y cuando verifiquen de real qué es lo que está sucediendo con la compañía, el médico, abogado, lo que sea, como tú lo decías. Entonces es como importante también que todas las personas que estén conectadas ahí den en ese punto también, que busquen el profesional que es y bueno, las referencias. Yo pienso que las referencias hablan mucho también de las personas, Martín. Oh, definitivamente, definitivamente. La referencia de una persona es o el mejor halago o el peor, o la peor realidad de que uno pueda enfrentarse, ¿no? Porque esas personas que dicen, no, él es excelente o es terrible, pues son las personas que realmente dictaminan el tipo de servicio o el tipo de persona que uno es, ¿no? Pues bueno, a uno siempre trata de hacerlo mejor y obviamente no todo es perfecto, ni mucho menos, pero uno siempre tiene que tener esa buena intención y algo que vale la pena mencionar en este punto es, pues algo mucha gente dice, no, es que yo le pagué al abogado y mi negocio y mi caso no salió. ¿Cuál es la obligación del abogado aquí en cualquier lugar del mundo? Es una obligación de medio, no es una obligación de resultado. Porque yo pienso que, que el abogado que le garantiza a usted los resultados, hombre, pienso que ni el que es amigo del juez. Por ahí hay un abogado en Colombia muy famoso que le preguntan que que a usted cómo le fue. Y dice, no, a mí siempre me va bien, al que le va mal es a mi cliente. Pero entonces esa no es la idea, ¿no? Pero realmente uno sí tiene que, a veces los clientes uno no sabe y pienso que un consejo para todos es ser muy transparente con su abogado porque a veces el cliente resulta ser el enemigo número uno del proceso porque le mienten a uno, no le dicen las cosas con claridad y pues tiene que haber esa transparencia. Aquí en los Estados Unidos existe un privilegio, es el privilegio del abogado cliente. Entonces, por complicada que sea la situación, esa conversación de la persona con su abogado es una conversación privilegiada que nadie debe saber. Entonces, tiene que ser muy honesto y muy transparente. Diferente es si ya la persona empieza a decirle al abogado, no, es que mañana tengo planes de matar a fulano, pues ahí sí ya uno tiene ciertas obligaciones con la corte y con la ley de hacer ciertas cosas, pero en la mayoría de cosas, todo lo que viene del pasado y todas las cosas que la persona ha hecho, tiene que hacerlo y sobre todo en temas migratorios, en este tipo de temas, porque aquí le esculcan y le escarban a usted la vida de todos sus antecedentes para otorgarle cualquier beneficio migratorio. Y puede que haya alguna cosa en su récord o en su récord de pronto familiar que le puede impactar. Entonces esa transparencia es fundamental. Ha habido situaciones que el cliente no es transparente con uno y más adelante se da uno cuenta por X o Y cosa y resulta que eso torpedea el proceso, ¿no? Entonces, pues a veces las cosas no salen como deben ser, pero es muy importante que en esas reuniones iniciales con cualquier profesional, hasta con el mecánico que uno le lleva al carro, es tener claros los objetivos, tener claro qué es lo que vamos a hacer, tener claras las referencias de la persona, validarlas, porque en muchas ocasiones aquí en Estados Unidos hay muchas personas que llaman vendehumo, que le venden a usted toda clase de cosas y resulta que a la hora de ejecutar pues no lo pueden hacer. Y eso es muy normal y sobre todo aquí en Los Ángeles que aquí todo el mundo viene con la idea de Hollywood y la idea de hacer cosas maravillosas y muy grandes, y pues a veces no pueden ejecutar las cosas y es muy importante hacer esos procesos de debida diligencia, inclusive cuando se trata de negocios grandes. He tenido clientes que han perdido millones de dólares haciendo negocios con compañías estadounidenses porque no hacen un proceso de debida diligencia de entrada, saber con quién están lidiando, saber si la persona ha tenido procesos de bancarrota o está en procesos de demanda actuales. Ese tipo de cosas son fundamentales para uno evitarse dolores de cabeza más adelante.
Bueno, y cuando tú hablas también de no decir mentiras, eso es muy importante, sobre todo en para los cambios de estatus migratorios, porque muchas personas que conviven con una persona, se pasan con otra persona y cuando tienen que llenar los formularios, solamente dicen que con una sola persona, eso afecta, porque lo que tú has dicho, todo es un récord. Todo, absolutamente todo. Por si algo, mira, las fechas de entradas y salidas del país. Las personas que son residentes y quieren volverse ciudadanos americanos. Tuve una cliente que en un proceso de en un curso de 3 años, esa mujer hizo más de 80 viajes. Entonces, fue un proceso en el cual tocó fecha por fecha estipular cuándo entró, cuándo salió, cuándo entró, cuándo salió, porque tocaba determinar, uno, que ella no había renunciado a su residencia por pasar más de 6 meses fuera de los Estados Unidos y tener ese récord detallado de todos los viajes. Entonces, sí se vuelve importante el que haya una claridad y transparencia en el caso. ¿Por qué? Porque si hay una situación que complica el caso, ya uno como abogado, basado en su conocimiento y su experticio, tiene que aprender, saber cómo navegar la situación. Pero es mejor decirlo y hacerlo parte de la estrategia legal a implementar que tratar de ocultarlo para que después se vuelva un problema. Y ahora que mencionas eso, también la complejidad de los asilos, porque ahí viene mucho también el mentir en los asilos, porque hay mucha gente que tiene un asilo X, tú sabes más de las clases de asilo, pero por ejemplo dicen no tienen que regresar a su país de residencia, por ejemplo Colombia, y lo que hacen es que viajan a Panamá y de Panamá se van para Colombia. Bueno, total, ahí se presentan todo tipo de situaciones. Sí, el tema de los asilos es un tema muy interesante, muy candente. ¿Por qué? Porque tenemos un flujo de connacionales colombianos entrando por la frontera de manera ilegal solicitando asilo casi que sin precedentes, unos números extraordinarios. Recuerdo que el año pasado, creo que fue sí, creo que fue el 2021, que hubo una reunión con la patrulla fronteriza y ellos nos estaban dando algunas estadísticas y las estadísticas, por si algo, no recuerdo los números, pero por decían de enero a junio del año 2010 y no sé qué, habían entrado 700 colombianos a esa fecha. Ahora, en esta misma fecha, en este año, ya estamos hablando que vamos por los 8.000. Entonces los números se habían incrementado exponencialmente y de esa fecha para acá creo que los números han crecido mucho más. Entonces se está presentando esa situación de que las personas llegan aquí a la frontera y quieren presentar esos casos de asilo. Cuando a mí las personas me dicen, no, que fulanito viene para acá, viene con la intención de llegar a presentarse, a mí me genera toda clase de estrés porque lastimosamente a mí ya me ha tocado en muchas oportunidades ser yo quien llama a familiares en Colombia a decirle a las personas que su familiar falleció en un intento de cruzar la frontera. Entonces Wow. eso no ha sido para nada agradable, entonces sí me genera un poquito de estrés. Y las personas que viajan ya con una visa de turismo y llegan a este país, que ya pueden solicitar ese asilo de manera un tanto diferente, que igual es un proceso similar, pues también están sujetas a cierto tipo de regulaciones. Y ahora el gobierno anunció, de hecho, esta semana, que va a haber algunos cambios en los procesos, en la manera como ellos procesan los asilos. Entonces estamos esperando a partir de junio nuevos tiempos de procesamiento, que las cosas sean un poco más rápidas, han eliminado algunas partes del proceso, lo cual puede hacer el proceso un poco más expedito, lo cual es bueno para aquel que está buscando un asilo y tiene realmente un argumento válido, y para aquel que no tiene un argumento válido, que no pase esa entrevista de miedo creíble inicial, pues lo que va a causar es que va a ser regresado o deportado de manera expedita también. Entonces es un arma de doble filo y para aquellos que están pensando en venir a los Estados Unidos para solicitar un asilo, lo importante es que traigan toda la documentación del mismo. ¿Cuáles fueron esas amenazas? ¿Cuáles fueron esas situaciones que han causado que haya un peligro inminente hacia su persona o hacia su salud? ¿Cuáles denuncias usted ha puesto en ese sentido? ¿Qué tipo de situaciones se han presentado? Y documentarlo de la mejor manera, con testigos, con declaraciones, con todo lo que se pueda traer en ese sentido para poderlo presentar ante una corte de la mejor manera y poder presentar esa gravedad de la situación, ¿no? A veces algunas personas vienen con la intención de presentar un asilo, pero realmente no caben dentro de ninguna de las casillas del mismo. Ujú. Ya que hablamos de eso, hay relativamente 4 o 5 casillas en las que uno tiene que caber. Uno tiene que tener un argumento de que hay una persecución o un peligro de muerte por raza, por religión, por opinión política o por pertenecer a un grupo en particular. Por raza y por religión es un poco difícil. Por orientación sexual uno se puede meter por ahí por algún lado. O sea, una persona que sea rusa, una persona rusa que sea homosexual. Esa persona
va a poder aplicar un asilo porque es claro y evidente que en Rusia pues hay una persecución ante ciertas tendencias sexuales. Ya por si algo en otros países va a ser un poco más difícil hacer ese argumento. Pero pertenecer a un grupo en particular, sí es algo que se puede argumentar de que las personas han tenido algún tipo de actividad que los ha hecho diferentes de la sociedad normal y los ha hecho que sean señalados o perseguidos o cosas por ese estilo, y uno pueda presentar esa evidencia ante la corte. Mm, Bueno, de todos modos, es decir que también teniendo en cuenta los diferentes tipos de asilos, las diferentes visas, esto también de cierta manera me imagino que determina también los beneficios que puede recibir acá en los Estados Unidos. El beneficio, por algo, el beneficio primario que todo el mundo busca es el permiso de trabajo. Ese es el beneficio número más asequible o la meta más inmediata que todo el mundo busca, y es lo que, entre comillas, más rápido se puede adquirir. Entonces, desde una visa de trabajo, una visa de inversión, un asilo, cualquiera de estas, el objetivo más inmediato es obtener ese permiso de trabajo. Y ya el segundo paso es tratar de obtener, dependiendo la visa o dependiendo la situación, es obtener una residencia por lo mismo. Llámese por trabajo, llámese por haberse casado con un residente o un ciudadano americano, o llámese por haber solicitado asilo, es obtener esa residencia. Esos son los objetivos pues más claros, ya porque ya una vez obtenida la residencia, a menos que sea por un asilo, ya la persona puede viajar por el mundo, puede viajar a su país de origen, puede vivir aquí en los Estados Unidos sin problema, siempre y cuando después no se meta en líos, no se meta pues algo en manejar embriagado, o manejar habiendo consumido drogas, o haber cometido un delito grave, o haberse envuelto en violencia doméstica, ese tipo de cosas que torpedean el proceso migratorio. Sí, bueno, tenemos conocimiento que pandemia cambió tiempos, fechas, hasta valores. Más o menos en este momento, ¿qué tiempo está durando el cambiar un estatus, por ejemplo, el estatus de soltera a casada con un americano? Bueno, ahí dependemos de varias cosas. Entonces, en cuanto a tiempo depende de la persona. Entonces, hablemos por si algo de un connacional una persona que esté residiendo aquí en los Estados Unidos, una persona que lleve un año, 2 años. Entonces, ahí esa persona tiene que hay dos características. Uno, si entró legalmente, entró con inspección, entró por un puerto marítimo, por un puerto terrestre o por un puerto aéreo, y le estamparon su pasaporte, o entró de manera legal, lo inspeccionaron. Esa persona puede ajustar estatus o obtener una residencia dentro de los Estados Unidos. No hay problema. En cuanto a tiempos, depende. No todos los casos son iguales. Yo les digo a mis clientes una cosa. Inmigración tiene unos tiempos en una página que todo el mundo la puede acceder, que se llama USCIS Processing Times. Entonces uno pone eso y tú pones el tipo de caso y te da unas fechas dependiendo del lugar donde te toque someter tus documentos. Hay algunos casos que dice que se puede demorar 60 meses, 40 meses, 30 meses, 20 meses. Entonces es muy variable. Entonces hay dos cosas que juegan un papel, que es la logística y también la suerte, que la suerte juega un papel. ¿Por qué la logística? Porque depende de la residencia de la persona. La persona que vive en la Florida, en Texas, en Nueva York, en Alabama, donde viva, va a tener un lugar donde procesar su caso diferente a la persona que está en otro estado. Entonces, eso es un factor, porque puede que ese lugar tenga un número de casos más abultado y se demore un poco más. O puede que resulte que en la oficina donde lo asignaron, se lo asignaron a una persona que tiene una carga laboral de pronto menor y hace que el caso sea mucho más rápido. Le estaba comentando a alguien que a principio, el año pasado tuve un caso que una persona con residencia se casó con un ciudadano mexicano, en ese caso. Los dos son una pareja del mismo sexo, y en 4 meses obtuvo la residencia. ¡Wow! ¡Qué Entonces, rápido! pero he tenido otros clientes que ha pasado el año y no la han obtenido. Entonces, esa pregunta de cuánto tiempo, esa es la pregunta más difícil de contestar, porque sí hay unos tiempos que inmigración debe seguir, pero no lo sigue. Entonces, devolvámonos un poquito. Entonces, esas mismas personas, si la persona entró de manera sin inspección y si entró de manera ilegal, esa persona va a tener que hacer otro tipo de proceso que es mucho más largo, mucho más complejo, demora más tiempo y tiene que salir del país, pedir un perdón y regresar. Para Hablemos de poder. ese perdón, que es un perdón de migración. Bueno, ese perdón de inmigración es cuando ha habido alguna falta migratoria. Ha habido alguna falta migratoria. La persona
entró, se quedó más del tiempo debido, le cancelaron la visa, le encontraron algún tipo de fraude, algo ocurrió. Y existe algún tipo de sanción. Entonces, existe un tipo de sanción y uno tiene que, para poder acceder a algún beneficio migratorio, tiene que solicitar ese perdón. Y ese perdón se tramita ante las autoridades migratorias y pues tiene que argumentarse basado en la situación particular de la persona. ¿Qué fue lo que causó la penalidad? ¿Y cuáles son las causales o cuál es el beneficio al que quiere acceder? ¿Y cuáles son esas causales para solicitar ese perdón? Entonces es una cosa que es muy específica para cada persona. Uno de los perdones más comunes que hay es el perdón por haber entrado de manera ilegal. Entonces, supongamos, uno entra de manera ilegal, sin inspección, se casa con un ciudadano americano. Entonces ahí toca demostrar que el ciudadano americano tendría una penuria extrema en caso de que la persona no pueda quedarse a vivir en los Estados Unidos, porque hay una dependencia económica, una dependencia psicológica, una dependencia de pareja, porque los niños menores, ese tipo de cosas, hay que entrar a demostrarlo argumentado y con evidencia de que la persona sufriría una pena extrema. Entonces ese perdón se procesa y a la persona le dan una cita en la embajada del país de origen. El mexicano le toca ir a Ciudad Juárez, al colombiano le toca ir a la ciudad de Bogotá, al peruano le toca ir a Lima, Perú, para ir a una entrevista en su ciudad. Le otorgan, si le otorgan el perdón, le dan un permiso para que ingrese nuevamente a los Estados Unidos y al ingresar de manera legal, ahí ya puede solicitar su residencia. Entonces, eso es lo que hace el proceso más largo. Ese es ese perdón. Y como te decía, pues existen los otros perdones por otro tipo de penalidades o de faltas a las leyes de inmigración. Hay también perdones para las de gente que hace inversiones. Eh, a ver, para que una persona que haga una inversión y viole las leyes migratorias es un poco más difícil. Es un poco más, son casos mucho más particulares. Realmente yo no he visto muchas situaciones que un inversionista o algo así ha cometido una violación desde el punto de vista de las leyes migratorias. Esto es más común para la persona que viene, se queda más tiempo de lo necesario, la persona que entra ilegalmente. Esos son los casos más comunes. Desde el punto de vista de la inversión, el perdón realmente no es una cosa que se presente mucho, la verdad. Pero estos perdones sobre todo es para las personas que entran de forma, digamos, vía marítima, pero que le estampan su sello. Las personas que entran, digamos, por la frontera, ¿tienen derecho a este mismo perdón o no pueden? No, el perdón, si tú entras de manera con inspección y te quedas más tiempo del requerido y por una u otra razón te cancelan la visa y te penalizan, porque te pueden penalizar por 3 años, por 5 años, por 10 años o de manera permanente. Pero supongamos, a ti te penalizan por 5 años, pero resulta que te casaste con un ciudadano americano y el ciudadano americano está haciendo una petición para traerte a los Estados Unidos. Entonces, ahí es donde hay que solicitar ese perdón. ¿Ok? Mm. O si la persona ya se encuentra dentro de los Estados Unidos, se casa con un ciudadano americano y necesita hacer el trámite para obtener su residencia, ahí toca utilizar el perdón. ¿Ok? Entonces son situaciones muy particulares, muy particulares. Muy interesante. Bueno, por acá tenemos preguntas. Las personas que están conectadas, recuerden que tienen que conectarse directamente a la fanpage Live TV Vida con Propósito, porque si están conectados por donde compartí los live, es muy difícil que yo les lea las preguntas. Acá tengo solamente una de las personales. Y alguien pregunta, cuando estábamos hablando seguramente de visas para estudiantes, dice, si entré como visa de estudiante, si entré con visa de turista y estudio inglés, ¿eso me perjudica? Me imagino que cuando hablamos de Sí, negocio. sí, claro, puede que la perjudique, porque no, porque la visa que usted tiene y usted entró con ese objetivo de ser un turista. Entonces ahí es donde se presenta el fraude. ¿O dónde se presenta el fraude? Cuando usted le dice a la autoridad migratoria, cuando usted le dice al oficial migratorio, yo vengo aquí a pasear. Y resulta que usted no pasea, sino que se pone a trabajar o se pone a estudiar o se pone a otra cosa. Ahí hay una violación a ese objetivo de la entrada. Entonces ahí existe ese problema. Entonces, ¿qué Bueno, pasa? Si la persona realmente quiere estudiar o quiere hacer otra cosa, hay que hacer ese cambio de estatus, solicitar el cambio de estatus ante las autoridades migratorias para que usted pueda pasar de turista a estudiante y ya se pueda quedar mucho más tiempo, no haya penalidades, pueda salir y regresar, no tenga ningún inconveniente con su visa. Ya si usted se queda aquí en los Estados Unidos con ese turismo y se pone a trabajar o se pone a estudiar y el gobierno americano o inmigración se lo logra aprobar, ahí va a perder usted su visa y va a perder el beneficio de poder entrar al país.
Adicional a eso, hay casos, no sé, tú me puedes decir, por ejemplo, lo que tú mencionas, trabajan, estudian, entrando con una visa de turista, de B1 o B2. En esos casos, por ejemplo, también pueden perder, si a futuro llegan a legalizar sus papeles, pueden perder la residencia. Si les comprueban, una vez tengan ya su residencia, pueden perderla si le descubren que mintieron. Eh, Depende. A ver, realmente no. Porque por decir algo, mira, ya por decir algo, cuando una persona, estando aquí en los Estados Unidos, una persona está aquí en los Estados Unidos, entró como turista, ya lleva aquí 3 años, un Ujú. ejemplo. Y mañana conoció un residente o un ciudadano y decide casarse. Al momento de casarse, se inicia todo el trámite y a pesar de que trabajar es ilegal bajo ese estatus, digamos que inmigración se hace un poquito el de la vista gorda en ese sentido y como que no lo vuelve un limitante. Entonces la persona puede obtener la residencia a pesar de que haya trabajado en algún momento. ¿Por qué? Las preguntas que hace inmigración son muy específicas. ¿Ha usted trabajado en algún momento en los Estados Unidos? Entonces ahí uno no puede decir mentiras. La persona trabajó, sí, sí trabajó. ¿En qué trabajó? En X o Y cosas. Entonces ahí ya es el hecho de que el residente o el ciudadano está pidiendo a la persona, eh, hace como que no le quita esa importancia a esa violación de los términos de la visa. Ya si usted viene a los Estados Unidos, lleva aquí, entró en enero como turista, se tiene que ir en julio y resulta que usted se va un día antes de su permiso de entrada y se puso a trabajar todo ese tiempo, cuando usted regrese a los Estados Unidos, ¿qué le van a preguntar cuando entre? ¿Usted qué hizo durante 6 meses? No, yo estuve de paseo. ¿Sí? ¿Quién pasea 6 meses? Nadie pasea 6 meses. El que más pasea pasará por ahí 2 meses. Ni los más multimillonarios pasean 6 meses. Entonces, ¿usted qué hizo durante los 6 meses? ¿De dónde sacó los recursos? ¿Qué hizo? Entonces ya ahí le dicen, no, ayúdeme. Si usted me dice la verdad, yo lo ayudo. Siempre le van a decir los oficiales de migración. ¿En qué va a consistir la ayuda? Que le van a cancelar la visa, pero que la penalidad no va a ser tan grande. Te cuento un caso en particular. En la pandemia, y recuerdo este caso muy, porque al muchacho lo devolvieron era un muchacho que estaba en México, un muchacho colombiano estaba en México, empieza la pandemia y el muchacho dice, me voy a ir a pasar la pandemia con mi tía en Los Ángeles. El muchacho había estado unos tiempos en Nueva York y bueno. Entonces el muchacho al llegar a Los Ángeles le preguntan, ¿usted estuvo en Nueva York por 3 meses? Sí, sí, señor, estuve en Nueva York 3 meses. ¿Usted qué hizo los 3 meses? No, yo estaba paseando, me estuve quedando en casa de unos amigos. ¿Usted qué hacía? ¿Usted qué hacía? No, pues yo me levantaba y yo pues organizaba un poco el apartamento. Ah, o sea que usted pagaba su estadía con esa labor de cuidar el apartamento. No, 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 es porque pues así me enseñaron en mi casa que si uno se está quedando en algún lado, pues uno tiene que ser acomedido y pues mantener las cosas bien, Ujú. ¿no? Entonces tomaron ese ser acomedido, ese ser decente, ese ser, el ser uno decente o ser persona, pues si se está quedando en la casa de alguien más, de arreglar un poco la El casa a- o pues el apartamento, eso lo tomaron como trabajo para compensar la estadía y por eso le negaron la entrada. Mm. Entonces ahí se vuelve muy granular, muy específico y a las personas le pueden negar la entrada por cualquier cosa si admiten cualquier cosa. Un caso mucho más cercano, una señora también, caso muy cercano. La señora venía a conocer a su nieto, una nieta nueva que le nació, y la señora le preguntaron que se había trabajado en los Estados Unidos. Y la señora dijo, sí, yo vendía unas decoraciones que yo hacía. Ay, Por venderlas, por decir que había vendido las decoraciones, lo tomaron como trabajo y por lo tanto la negaron la entrada. wow. Entonces, ese tipo de situaciones se presentan y en el momento en que uno admita o le puedan probar que uno ha trabajado en los Estados Unidos, pues se considera fraude, le cancelan la visa y luego vuelven. Sí, 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 no, yo conocí, bueno, de cerca también un caso de una pareja que venían a vacaciones, pero les cogieron los celulares y les revisaron los celulares. Y en los Mm. celulares habían conversaciones donde decía que ya iban a ir a trabajar, que el uno les dijeron, devolvieron a uno y al otro lo dejaron entrar. Entonces, como que uno dice, la gente no cree que pasan estas cosas y ellos No, no, tienen todo el total. derecho y la obligación de poder tomar los aparatos electrónicos y decir, los quiero revisar. Y uno no puede decir que no. Entonces, La expectativa de privacidad, y hay leyes y hay jurisprudencia en este sentido, que la expectativa de privacidad de las personas en las fronteras es muy limitada. ¿Qué significa eso? Que a usted lo pueden esculcar,
que le pueden abrir el celular, le pueden decir que desbloquee el celular, le pueden revisar sus conversaciones, su correo, todo. Entonces, eso se presenta y a las personas les pueden encontrar ahí evidencia de trabajos, evidencias de actividades ilegales, evidencia de pornografía infantil, evidencias de toda clase de cosas negativas que los pueden impactar de manera delicada. Entonces, sí, es la realidad que tenemos que, con la que hay que vivir y pues hay que ser cuidadosos en ese tema, ¿no? Claro que sí, de verdad que Martín ha sido un tiempo súper especial contigo, enriquecedor y yo sé que las personas que van a compartir este live les va a servir muchísimo, como siempre les digo, recuerden que esto multiplicado va a ayudar a más de una persona. Así que, bueno, compártenos tus redes sociales. Bueno, creo que en redes sociales me pueden encontrar como Abogados Quirós o Martín Quirós en redes sociales. Van a encontrar muchos enlaces simplemente por buscar mi nombre en Google, pero creo que en Instagram estamos como Abogado Martín Quirós. Mi página principal de internet en inglés es Quirós Law Firm o también Abogados Quirós en plural, por aquello de mi papá. Y ahí nos pueden encontrar, son las redes primarias que tenemos. Creo que en Facebook también estamos como abogado Martín Quirós y como Quirós Law Firm, y ahí nos pueden contactar en el número que aparece, en el website de nosotros, hay un número de WhatsApp que yo monitoreo, entonces si las personas escriben por WhatsApp directamente, se pueden contactar conmigo de manera directa, pues también se pueden contactar con mi paralegal y mi asistente, que me ayudan a monitorear el WhatsApp, pero hay un acceso muy directo. Uno de los problemas que yo tuve aquí cuando me representó un abogado en un proceso era la falta de comunicación. Entonces, si bien yo trato de hacerme muy asequible a mis clientes, me parece que la comunicación es muy, muy importante. Entonces, trato de mantener un canal de comunicación abierto siempre. A veces de pronto pasará un día que no le contesto, pues porque obviamente estoy ocupado, pero trato siempre de estar muy en contacto con todos mis clientes y con las personas que desean una consulta o tienen problemas o tienen alguna inquietud en todos estos temas migratorios, de negocios, de planeación financiera, pues en los temas que nosotros nos especializamos. Claro, y ahora que hablas de comunicación, también lo importante y el plus que tienes tú es que eres bilingüe y que entiendes lo que queremos decir, que eso es lo que yo siempre digo, nosotros los latinos es que tengo un dolor acá, un vacío acá. ¿Cómo decirle eso allá frente a un estrado cuando la gente quiere decir, no, es que yo solamente lo que le pasaba, por ejemplo, a la señora, pues sí, un juguetico y era porque en mi casa me enseñaron a tender la cama y como ayudar a responder las comodidades que me dan? Explicar eso a alguien que no lo entiende culturalmente es difícil. Por eso yo pienso que también es importante que cuando usted esté buscando a alguien que lo represente, busque esa persona que sea fluent en los dos idiomas, que sepa cómo interpretarlo, porque eso también lo puede llevar a usted a perder un caso, ¿o no? Oh, no, total, absolutamente. Hay situaciones culturales que son fundamentales, como tú lo mencionabas, la situación de ese muchacho. Yo por el hecho de ser acomedido no significa que yo esté trabajando para pagar. Entonces, y si hay un proceso de mala comunicación, pues genera todo este tipo de situaciones. Entonces, claro, es fundamental el que haya una buena empatía desde el punto de vista de la comunicación y también con el abogado y el cliente, ¿no? Porque ni yo soy un billete de $100 para que todo el mundo caerle bien a todo el mundo. Alguien va a decir, este está muy chiquito, muy gordo, muy alto, muy feo, muy flaco, lo que sea, y no le voy a caer bien. Y está bien. Y lo mismo con los clientes. Hay clientes con los que no hay empatía. Entonces, buscar una persona para trabajar con la que haya empatía. Un cliente, de hecho, el cliente con el que tuve una audiencia esta mañana a la 1 de la tarde, no nos conocíamos en persona, nos conocíamos hoy, y él me decía que había tenido 4 abogados diferentes. Entonces yo le Wow, decía, un momentico, si usted ha tenido 4 abogados diferentes, de pronto el problema no son los abogados, sino el problema es usted. Porque si claro. usted tiene problemas con este, con este, con este y con este, el problema puede que sea este. Entonces, él me decía, no, es que pasó esta situación y todo era muy justificable. Pero me decía, el último abogado que tuve me regañaba y me gritaba y no me dejaba hablar. Entonces decía uno, Mm. pues uno tiene que tener una buena relación con la persona con la que va a trabajar, pues porque realmente está poniendo uno una parte muy sensible de la vida de uno. Es la piedra de apoyo donde todo lo demás se desarrolla. Si uno está manejando un proceso migratorio, un proceso de negocios, todos los temas que manejamos los abogados son muy delicados. Entonces, si usted no tiene un abogado en quien pueda confiar, con quien no pueda hablar abiertamente y con quien no se sienta cómodo, pues tiene que buscar uno con el que todas esas casillas las pueda chequear. Claro, y como toda relación, comunicación, negociación, respeto Total. y empatía, porque tenemos que siempre pensar en qué es lo que le está pasando a esa otra persona, ponernos en el lugar de esa otra persona. De verdad, Martín, que me encantó haber pasado la noche de hoy contigo. Gracias de verdad. Y ahora para terminar, te voy a mencionar unas palabras y respondes lo primero que se te venga a la mente. Perfecto. Familia, Lo más importante.
Fútbol, Mi pasión, honestidad, fundamental, derechos, fundamentales, reencuentro. felicidad. Perfecto. Bueno, ya conocieron ustedes un poquitico más de Martín. De verdad que nuevamente, ¿dónde te pueden contactar para la gente que quiera contactarte? Adicional a eso, pues tú haces lo que son las asesorías, solamente asesorías voluntarias en el consulado para colombianos en Los Ángeles, ¿correcto? Correcto. Sí, ¿qué pasa? Como eso funciona es que si las personas tienen una dificultad legal específica y hacen esa solicitud al consulado de apoyo, y si el consulado lo amerita o dentro de sus criterios y sus políticas consideran que es una situación en la cual deban remitirlo al asesor legal del consulado, que en este caso soy yo en este momento, pues me lo remiten y yo por intermedio del consulado hay que llenar un formulario, hay que cumplir pues con los parámetros que ellos tienen. Yo me pongo en contacto con las personas para darles pues esa guía. Desde el punto de vista contractual, yo no puedo tomar casos que tengo conocimiento por intermedio del consulado. Entonces, pues, alguien me contacta por intermedio del consulado, no es que yo le voy a decir, ah, bueno, venga, yo lo represente. No, contractualmente yo no lo puedo hacer y no lo hago. Entonces, pero si las personas realmente tienen dificultades, cualquiera que ellas sean, y consideran que el consulado los puede apoyar, háganlo. Hay muchas personas que por decir algo, y es muy normal, muchas personas que están en por decir algo, que quieren llegar a los Estados Unidos y están pasando problemas en la frontera, problemas de salud, problemas que no se pueden comunicar con la familia, problemas cualquiera que ellos sean, no quieren contactar al consulado porque creen que al contactar al consulado les va a impactar su proceso de asilo, su proceso migratorio. Para nada. Cero o nada tiene que ver eso. Usted puede decir que lo está persiguiendo el Estado colombiano y decir que quiere hablar con el consulado porque le están violando sus derechos. Porque muy a pesar de todo, el Estado, la obligación principal del consulado colombiano es velar por los derechos, y eso está en la Convención de la Haya. Eso es por esa retribución que existe entre países de esa retribución diplomática. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es que esa delegación está ahí para garantizar los derechos de sus connacionales en el territorio donde se encuentran. En este caso, es garantizar a las personas que no sean maltratadas, que no sean sujetos a ningún tipo de tortura, que les observen sus derechos bajo la ley. Ese tipo de cosas eso es por lo que vela el consulado, ¿no? Entonces, si tienen ese tipo de dificultades, en vez de estar pasando trabajos, contacten al consulado y el consulado pues va a apoyarlos, ¿no? A darles una asesoría y eso es importante también aclarar que el consulado tampoco está en la obligación de darle a los conciudadanos un abogado o darles Pues sí. dinero, porque hay mucha gente que está equivocada, Martín. Acá pasan casos donde la gente piensa que el consulado no me ayudó porque no me ayudó a esto, porque no me dio esto, no. Solamente son asesorías, es como ese filtro de información que les puede decir a dónde dirigirse en ustedes, porque eso es el consulado. Entonces yo pienso que Sí, también es importante que la gente lo sepa. y quiero aclarar que pues en ningún momento estoy tomando ni vocería del consulado, ni mucho menos. Lo hago desde un punto de vista más aquí yo detrás de esta ventanita que tengo como asesor legal. No hablo en pro no en pro, sino en voz del consulado, sino lo hago como independiente, como abogado que soy, que pues el consulado, pues soy un contratista pues del consulado, por llamarlo de alguna manera. No, y es Pero importante sí, que la gente lo sepa como tú lo dices, porque si te quieren contratar, que tengan claro que si van allá, lo conocen allá y tú le haces una asesoría en el consulado, no vas a poder trabajar con ellos fuera del consulado. correcto, sí, eso es algo que contractualmente no se puede hacer y pues yo respeto eso y pues sería el colmo que el abogado no respete los términos de un contrato. Entonces sí tratamos de cumplir pues con todas esas normativas y de pues brindarle la mejor asesoría y el apoyo a la gente. La verdad que para mí es muy gratificante el poder colaborar al consulado porque sí se presentan muchas situaciones con connacionales, sobre todo los connacionales que están detenidos, que están pasando por momentos difíciles, aún los connacionales extraditados, que los ponen en condiciones de confinamiento, en situaciones muy complicadas bueno, las mil y una situaciones que se presentan y el uno poder contribuir de cierta manera con un granito de arena, pues qué maravilla. Bueno, de todos modos, déjame decirte que gracias nuevamente. No sé si nos quieras regalar algún consejo, algo que en este momento digas, quiero decirles esto. No, nada, que pienso que en esta vida hay que ser parte de la solución y no del problema. Pienso que uno tiene que por cualquier camino que vaya a dejarse dejando semillitas que si bien no las disfrute uno, que las disfrute alguien más
y no ser parte de esas personas que andan por ahí por el mundo quemando esos puentes por donde ya han cruzado. Pienso que estamos llamados a crear buen karma, a crear buena energía, a ayudar a los demás, que definitivamente es la mejor manera de hacer un poquito el mundo mejor. Y si bien pronto nosotros no cosechamos esos frutos, puede que nuestros hijos, nuestra familia, nuestros familiares lo hagan, y qué mejor, qué más bonito que crear buenas energías y buscar esas personas que están dispuestas a darnos un consejo y apoyarnos, que hay muchos. Muchísimas gracias de verdad, Martín. Y bueno, por acá te mandan muchos saludos. Te dice la señora Luz Caldas, excelente tema. Doctor Quiroz, muchas gracias. María Salazar, muchas gracias. Y bueno, mucha gente quisiera de verdad, pero el tiempo se nos extendió. Gracias a todas las personas que se conectaron. Nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves tengo una super invitada, una científica que nos viene a hablar sobre las becas para niños y niñas Wow. del área, para que se metan en el área científica. Un abrazo fuerte, que tengan una feliz noche. Recuerden, nos vemos el próximo jueves por la misma plataforma de Facebook, la página Live TV Vida con Propósito. Un abrazo fuerte, que tengan un excelente jueves. Y bueno, hasta la noche, doctor, porque usted ya está todavía ya temprano. Gracias, gracias, Adiós. Sandra, muy amable.